Ahora. Sentado, please. Vale. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por venir al Marbella Club, a nuestra tertulia mensual. Y hoy vamos a ir, pero al límite sobre la Premio Nobel de Literatura Nietzsche, especialmente la obra que hemos leído, que es El lugar. Y para hacer con buen pie va a presentar a nuestra compañera Milena. Bueno, buenas tardes, chicas, buenas tardes. Vamos a hablar de una premio Nobel francesa, Annie Ernaux. Nació el 1 de septiembre de 1940. Es una escritora francesa, profesora, realizadora. El nombre de nacimiento es Agnès Thérèse Blanche. Su frase favorita es: resurrección en la escritura. Sus padres eran dueños de una cafetería tienda de ultramarinos. Cursó estudios en la Universidad de Rouen y más tarde en Bordeaux. Obtuvo y otro superior en literatura moderna en 1971. A inicios de la década del 70, dio clases en la escuela secundaria Lycée de Bonneville, en la Universidad de Liège y en el Centro Nacional para el Aprendizaje a Distancia. En 1974 publicó su primer libro, Les Amores. Su obra literaria es esencialmente autobiográfica. Galardonada con el premio Renator en 1984 por Laplace, obra que narra la progresión social de sus padres. Publicó Les Années en 2002, la visión de la sociedad francesa de poco después de la Segunda Guerra Mundial, principios de la década del 2000, considerada por muchos como su obra maestra. Fue galardonada del premio François Mouret de la Academia Francesa en 2008, el premio Marguerite Duras también en 2008, el premio de lengua francesa en el 2008 y el premio Telegram en 2009 y el premio Strega europeo en 2016. Su obra L'autre fille en 2011 es una carta a su hermana fallecida antes de su nacimiento. Ese mismo año se editó L'Atelier Noir, recopilación de varios cuadernos de escritura. Ganadora del premio Marguerite Yourcenar en 2017 y estuvo nominada al premio Nobel también en el 2020. El 6 de octubre del 2022 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. El jurado destacó el coraje y las lecciones colectivas de la memoria personal. Ernaux recibió en solitario el galardón dotado de 10 millones de coronas, 900.000 euros. Casada con Philippe Ernaux, quien fue madre de Eric y David. Convirtió su vida y su cuerpo en un alma política y poética. Se narra ella para narrarnos a todos y usa sus historias como materia y radiografiar la sociedad francesa. Según la escritora, vivimos un momento en que los creadores se miran el ombligo en ejercicio atrás y las muestras más evidentes se encuentran en el cine. Escogen un momento concreto, un trauma determinado, como excusa para demostrar que son los mejores. Lo que la obra de Ernaux demuestra es que no es un recurso estético, sino una decisión ética.
Ernaud convirtió su vida y su cuerpo en un arma política, como ya dije. Usa sus historias como materia prima para deformarlas y poner en espejo delante de todos. Antes que llegara el mito, que es un género político dentro de la literatura francesa. El Me Too, en octubre del 2017, formó con una denuncia y el New Yorker publicaron decenas de acusaciones de abusos sexuales contra productos y contra niñas, y estaba en el medio de todas las denuncias el productor Weinstein por acoso, al que se le dio 23 años de cárcel. Y el Me Too también llegó a la literatura francesa. Ernaud había escrito 2 obras que siguen siendo hoy feministas, y cuando estudiaba filosofía y estaba prohibido, es en una obra maestra en la que relata en primera persona un aborto hecho en su cuerpo, para convertirse en el que toda una generación fueran mujeres hicieran en callejones oscuros, o que alguien le practicara un aborto ilegal, y ella lo hizo, lo registró 2 años antes de esta denuncia. Es un libro físico que duele, que hace sudar y sufrir. Ernaud no amaga, no aporta solo un poco de experiencia, ella va con todo. Es la única forma de hacerlo. La Academia Sueca ha destacado de su obra que escribir es un acto público que nos abre los ojos a la desigualdad social. Ahí está la obra de las clases y la obra donde hay inteligencia y belleza, capaz de conmover y escocer al mismo tiempo. Sus libros, a los que ella nunca llama novelas, son la muestra clara de la diversidad y sin ninguna trampa de las luchas indecinas que deben de estar al lado de las clases. Todo en ella es política, desde su reivindicación del deseo en obras como pura pasión, o perderse en Cabaret Voltaire, a los centros comerciales, a lo que es radiografía, como contenedores de todas las diferentes clases, géneros y razas. ¿Alguien se ha planteado que la cola rápida del súper, esa en la que uno mete sus propios productos en su bolsa, es una manera de precarizar y despedir trabajadores? Ese tema ella estudió. El tema de clase aparece siempre para analizar el complejo que ella misma sufrió, siendo joven y notando la poca comida que había en su hogar para que ella pudiera ir a la universidad. Lo de ella es una narrativa totalmente feminista. La obra de Annie Ernaux demuestra que la autoficción nunca fue una cuestión de ego ni de estilo, sino de honestidad. Eso es todo. Paniko se kiinni? Gracias, Melina. Onko ollut ihan kiltisti tässä? No, está hablando Kitty. Es Kitty en Perdón, perdón. Está hablando en pingo. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia. Gracias, Melina. Y si alguien quiere empezar. Kitty. Kitty, ¿quieres empezar? Ok. Espero verdaderamente que me puedas oír porque he tenido un poco de problemas. No he oído todas las palabras con la conexión. ¿Quieres empezar? ¿Me puedes oír? Nosotras te escuchamos muy bien. Ok, ok. Yo empiezo. No sé si este libro de Annie Ernaux es el mejor libro,
con el que debería comenzar a leer las obras de esta autora. Pero sé que me gustó el libro autobiográfico. Me gustó su estilo directo y sencillo y su realismo. No es solo una historia sincera de la vida familiar, de la vida del padre y su hija en Francia antes y después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos duros de la reconstrucción del país. Es una historia de la relación de los protagonistas, es decir, padre e hija. La relación que está cambiando con el tiempo y sobre todo con el ascenso social de ambos. Es una historia, en mi opinión, conmovedora sobre las dificultades en encontrar y habitar su propio espacio en la sociedad. Una historia de dos mundos. El mundo agrario y de obrero del padre que está desapareciendo, donde trabajar es algo que se hace únicamente con las manos, y el mundo burgués y cultivado de la hija con conversaciones intelectuales y amables. Una novela con melancolía de recuerdos, anécdotas y historias compartidas, que ya no, con la muerte del padre, volverán. Para mí también el libro parece una lectura sociología. Por ejemplo, hay tanta documentación y tantas descripciones precisas de varios símbolos de estatus social. De esos símbolos, el más importante para mí parece la lengua hablada. ¿Qué palabras usas? ¿Cómo las usas? ¿Cuándo las usas? La narradora, la hija, usa muy bien el lenguaje al analizar a sus padres. Al leer el libro he reflexionado qué de verdad significa la palabra lugar, que es el título del libro. Aquí no se refiere solo al sitio físico, al lugar de los hechos, sino al lugar social y, en mi opinión, también al lugar mental. Pienso que Annie Ernaux con esta obra quiere homenajear, es una palabra difícil, homenajear a la vida de su padre. Como dice el cura de su padre, llevó una vida de honestidad, una vida de trabajo. La narradora quiere dignificar un modo de vida considerado inferior generalmente en la sociedad. Dice ella al final del libro, quizá su mayor orgullo, o puede ser que hasta la justificación de su existencia, fue que yo pertenezca a un mundo que lo había despreciado a él. Es un libro de los límites, pero también cómo superarlos. Aunque esta historia de casi ningún modo parece similar que mi vida y mi relación con mi propio padre, hay cosas aquí que sinceramente me hacen sentir un poco de dolor de la conciencia, un poco de arrepentimiento. Un libro que podría recomendar a mis amigas. Te hace pensar, pero es fácil de leerlo, como además solo tiene unas 100 y algo páginas. Gracias por vuestra atención. Y que viene el libro. ¿Has oído? Genial. ¿Has oído todo? No sé.
de la lengua y esfuerzo de la lectura. Muchas gracias. Hombre, valoramos mucho, queremos a todas las sociedades y valoramos mucho la opinión de todas, pero sabemos de las que el español no es. Y claro, porque claro, y sobre todo cuando las que tenemos tienen el nivel que tienen, sí que lo apreciamos y lo apreciamos. Así que bueno, vamos con segunda participación. ¿Quién? Vale. Bueno, me gustó también mucho este libro, que es María Ángeles, ¿escucháis bien? Sí, ¿Escucha? No, Kitty no escucha. no. mal, me escuchan mal. De tu casa, de tu ordenador, Ya, aparece sí. ya. Creo que el problema está aquí, Sí, con mi ordenador, sí. sí. Bien, Ángeles. Ahora, yo oigo regular, la verdad, también. No. Bueno, ¿quieres ponerte allí? No, Porque es aquello. si yo hablo más fuerte, Claro. A ver, ¿escucháis ahora? Sí, ahora sí. Me- Se corta, se oye bien, pero se corta de vez en cuando. Pero el coro. Ya. Y algunas palabras no puedo oír nada de ellas. Yo tampoco. Como estoy perdiendo. Pero el sonido, Sí, el sonido que está en el pues ordenador. eso. vale, No puede pasar. No puede ser. no se pasa. Pero si estate bien, Marita. Estate ahí. A ver, ¿me escucháis mejor aquí? Sí, ¿Escucháis mejor? Sí. La mano. creo que sí, creo que sí. Es que esto sí alcanzar a cuesta, ¿no? ¿Qué tal? La semana pasada. Pero en una pregunta, ¿me has oído? ¿Me has escuchado? Perfectamente. Ah, sí, vale. Pero es que los ruidos que se escuchan. Sí, ella tiene al micro. Si quieres, Kitty, cuando estés interviniendo, puedes apagar el micro. No sé cómo bajarla hoy. Usted, De mute. ¿Aquí también lo usan? no, pero en nada, no. Esto se Pero queda lo- muy alto. Hola, A ver, ahora no soy el mejor, Kitty. Ahora mejora. Kitty, ¿nos oyes bien? Ahora, Sí. Genial, porque estaba allí en la nube, altísimo. ahora escuchas mejor. Sí. sí, sí, Pues genial. Marita, por favor. A ver, si me escuchan a mí también. sí, gracias. A mí también me gustó mucho el lugar. Es un muy sensible relato de la historia del padre de Annie, que falleció en el 67, el mismo año en el que ella aprobó la oposición para la agregación de profesores de lettres. De la luz. Bueno, yo quiero dividir los temas que me parecieron muy interesantes y también un poquito sobre su estilo. Bueno, los temas, bueno, ya Kitty dijo, un homenaje a la figura de su padre, pero no en el clásico así, el tipo, por ejemplo, la gloire de mon père, no, ese clásico. Exaltación. No, pero no es un ajuste de cuentas. O sea, es algo muy sincero que no tiene tentación ni de gloria ni de ajuste de cuentas. Y la base del relato
es una herida, que es la de la ruptura, que siempre está, las rupturas, la separación que se produce entre padre e hija, mientras que ella asciende cultural e intelectualmente, y su padre queda abajo, a pesar de que socialmente ya ha aumentado un poco, intelectualmente él se queda abajo en el café de su tienda de ultramarinos leyendo el periódico. Bueno, y algo que yo nunca había pensado es esta familia, esta pareja filial, es una pareja que ha sido rota por la escuela. Es decir, esa máquina democrática que le da oportunidad a todo el mundo, que le da no importa cuál sea su origen, que le permite estudiar, que le da becas, que hace el magnífico regalo de la cultura y el saber. Esa es lo que a mí no se me ha ocurrido, es que tiene un efecto perverso de desequilibrar la unión de las familias, o incluso de desintegrarlas, en nombre de la movilidad social. Eso me pareció increíble. Vi también que hay muchas ambigüedades a varios niveles, a veces paradójicos, ¿no? Por ejemplo, los padres que son a la vez admiradores, pero también reprobadores. La vergüenza de ser pobre, de no hablar bien, pero también la vergüenza de ser rico, de despertar los celos de los vecinos. La vergüenza del padre ante sus clientes por tener una hija adulta, aún en la escuela, que no trabaja, que aprender y estudiar no es trabajar, y por ser tomada, porque los vecinos podrían tomarlo por un hombre rico. Y la otra ambigüedad, aunque ella debería estar orgullosa de sí misma, siempre siente un clima de reproche latente. Y si habla del sufrimiento del padre, ella no menciona el suyo, aunque no es difícil de adivinar, siempre está entre líneas, ¿no? Y la única parte donde es un poco más explícita es cuando se le escapa una frase hacia el final del libro, cuando le regala al padre un aftershave, entonces dice, mis ganas de llorar como antes. Es la única frase donde yo vi que ella expresa sus sentimientos. Bueno, y en resumen, yo creo que se trata de un caso, este libro es un caso de violencia cultural entre padre e hija, que es el peor tipo de las violencias porque indudablemente tiene que ver con las propias identidades, es una agresión a la identidad, al ser. Y es a través de este prisma trágico que se hace en última instancia toda la descripción de la novela, de la obra, no una novela, de la obra, ¿no? Los detalles, los retazos, los pequeños hechos de la vida cotidiana que relata se eligen teniendo en cuenta siempre este marco trágico, consciente o no consciente. Bueno, y con respecto al estilo muy corto, inmediatamente después de que ella escribe la muerte de su padre, entonces dice, a continuación empecé a escribir una novela en la que él era el protagonista. Y dice, me sentí asqueada a mitad de la historia. Al poco tiempo supe que una novela sería imposible. Para dar cuenta de una vida sometida a la necesidad, no tengo derecho a ponerme primero del lado del arte ni a intentar hacer algo emocionante, conmovedor. Bueno, y así sigue diciendo qué es lo que ella va a escribir y por qué no escribe una novela. Y eso también es muy interesante, porque cualquier autor hubiera puesto esto en un prólogo o en un preámbulo. Ella lo pone en la mitad del libro, ¿no? Bien. Entonces, esto da esta idea que ella tuvo con el lugar, que es la primera vez que ella utiliza ese estilo, es un estilo único y poderoso, que es su marca registrada, y que, en mi opinión, culmina en 2008, a pesar de que con el libro en los años, que es el único que yo había leído de ella, pero que es una obra maestra de brevedad, síntesis, densidad e intensidad, ¿no? Y es también, no es solamente la historia
una historia de la sociedad francesa en esa época, y no es ella misma, pero a ella ni siquiera se nombra en los años. Ella siempre dice la niña, ella. Las fotografías. Y muestra las fotografías. Sí. Bueno, y entonces para mí el lugar es también una colección de tomas instantáneas en blanco y negro, ¿no? Frías, o de retazos pequeños, de pequeños hechos de la vida cotidiana, pero cuidadosamente pegados. Y pensando en esto, me acordé de Beloved, de Toni Morrison. Algo 180 opuesto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hicimos la tertulia de Toni Morrison, yo les traje un dibujo que era, en mi opinión, lo que era el estilo Morrison. No sé dónde poner, que ustedes lo vean. ¿Se ve? No sé si no se va a ver. Sí, yo creo que sí. Está en el Bueno, ¿qué es entonces? Son remolinos, torbellinos, borbotea, brilla, tiene color. Mientras que el Annie Ernaux es algo así, ¿no? Frío, preciso, concreto, escueto, de una intensidad y de un impacto enorme, ¿no? Espérense que les quiero mostrar. Lo tienen que mostrar. Me parece que arriba, ¿no? ¿Dónde va la cámara? ¿Dónde va? Arriba. ¿Lo veis, chicas? No, Sí, ¿no? Acércalo. Es como un código acá. Ah, Esto sería la novela de hoy y esta sería la representación de Toni Morrison en Beloved. Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bien interesante. Bueno, muchas gracias, Marité. Muy brillante también. Pero no esperaba menos de ti. ¿no? Bueno, pues ahora, ¿quieres seguir tú? Venga, me voy a ir. Fue con el Toni Morrison. Sí, ya leí en la universidad, pero me la voy a leer y me da mucha pena también. Hola. hola. Bueno, yo en esta novela he visto un desequilibrio. Como cada uno ha ido mencionando varias cosas, no me voy a repetir, pero sobre todo yo veo un desequilibrio muy grande de afectos en el tema personal, en el tema sentimental. Porque yo veo que la protagonista es el orgullo de su padre. Y hay una frase en que lo que voy a decir a continuación significa: ella es el orgullo de su padre y él es su vergüenza. Entonces, claro, pensar que esto es autobiográfico y que la autora menosprecia a su padre como lo hace, es que no habla, en ningún momento he visto yo una frase de amor, de cariño, de padre, de gracias por todo lo que habéis hecho, los sacrificios. Ella los menciona como si fueran, él hizo esto, de pequeña me llevaba en bici al cole, o me hacía todas, sí, pues como si fuera la obligación del padre. Pero en ningún momento veo cariño, ni veo amor. Entonces, ¿dónde está la relación? Si ella va a describir lo que ha sido la vida de su padre, pues a lo mejor te está demostrando la falta de afecto hacia esa persona privada por esa diferencia social, porque ella se cree de otra clase social, aunque sea de la misma que haya ascendido de alguna manera, pero en el fondo yo lo que veo es que ella está muy acomplejada y que no acaba de poder liberar sus afectos, que los tendrán en algún sitio, porque si no, no vas a tener a tu padre. Pero veo que constantemente en sus frases, en sus expresiones, ha ido menospreciando a su padre. Entonces, a mí no me ha gustado, porque yo he sentido que la propia autora habla como con pena, con
con frialdad e incluso con desprecio de un padre que lo único que ha hecho es trabajar para que ella pueda progresar. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento de un hijo, ¿no? Ante un padre que se está matando para que ella salga de ahí, ¿no? No sé, y esas dos palabras, ¿no? O sea, ella es el orgullo de su padre, pero él es la vergüenza de la protagonista. Habla de él, hay una frase que dice que habla de su padre, en el fondo, era la certeza de una ternura abstracta. O sea, quiere ser tu padre con ternura abstracta. No sé, a mí es la única definición que he encontrado del afecto que podría sentir por él, ¿no? Luego hay una constante condescendencia hacia su familia. La familia se está adaptando a unos nuevos hábitos, a un nuevo entorno, a unas nuevas circunstancias y hace lo que puede. Pero existe esa inferioridad constantemente reconocida en su familia, incluso por su esposo. Cuando trae el esposo, claro, considera que intelectualmente la familia de su esposa no está a su nivel y en cuanto puede se va o no va. Es un gran ausente de las reuniones familiares, porque hay una vergüenza total. Aunque el padre en una ocasión le dijera a ella, pobre, dijo, jamás te has avergonzado de mí, pero eso no es verdad. Ella se avergüenza de su padre todos los días. Hay unos esfuerzos en esa mejora de clase social que a mí me ha gustado mucho porque siempre insisten en que la hija sea bien educada. Él siempre insiste en que ellos tienen que ser bien educados para ser bien vistos por los demás. No ya tanto de aparentar, porque incluso cuando le da apuro, ¿no? al padre que los clientes del café piensen que son ricos y que hacen un dispendio del dinero, pero para él es muy importante que se les vea bien educados. Con lo cual, vuelvo a insistir, ¿por qué tanta vergüenza del padre, ¿no? Ellos son generosos. Muchos de los ahorros que tienen los dedican a esa boda, ¿no? Que va a tener su hija. Dicen, bueno, tantos años ahorrando, pues se lo damos a la niña para que empiece su casa y la pueda amueblar. O sea, los padres, de verdad que con esa entrega, me parece que no hay una reciprocidad. Con lo cual a mí la protagonista despierta sentimientos de antipatía, porque veo que todos esos esfuerzos y con tanto cariño que ponen los padres, ella no es... o sea, no responde. El padre nota ese desprecio de su hija y afirma, la procesión va por dentro. Es una frase que dice el padre, que parece que no se entera, parece que hace nada, que es un burro, pero en el fondo es una persona muy sensible que se da cuenta de toda la escena, pero él la acepta. La acepta porque cree que es lo adecuado para que su hija pueda salir de casa y progrese en la sociedad. Pero no es un tonto, sino que es una persona muy consciente de ese desafío que le está manifestando su hija. Para terminar, pues hablar de esos recuerdos buenos que sí que tiene el protagonista, pero que están totalmente faltos de afecto una vez más. Mi padre me llevaba al cole en bici, la primera visita a una biblioteca la hice con él, y bueno, pues ante ese estilo que para mí es breve, es muy conciso, es muy directo, es muy intenso también, porque yo creo que ahí está la maestría, ¿no? También de la escritora, que muy bien, que en pocas palabras, de forma muy corta, con frases muy sencillas, es capaz de transmitirnos una cantidad de sentimientos, de vacíos y de encuentros, ¿no? Que es difícil con un lenguaje tan sencillo, pero lo hace. O sea, ella crea como unos... A mí me da la impresión que con esas frases crea unos vacíos, unos espacios que hace, que es cuando tú te pones a pensar y te impresiona, ¿no? Y bueno, esa es mi visión. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Muchas gracias. Jane, ¿quieres hablar? Me parece que hay que pedirle a Kitty. La Kitty que sí, o que no está en sí. Kitty, ¿puedes poner en silencio? Porque hay mucho ruido tú. Que pongas en silencio el ordenador. Sí. Gracias.
No es divina, es esto. Aquí abiertas. Bueno, Jane va a tomar la palabra. Un poco de atención. Sigue habiendo. Que Jane no habla alto. Que no la he Sí, sí puesto. están abiertos. Siempre están abiertos. Venga, que Jane no tiene una voz así como la mía. Es una persona educada. No lo he puesto ahí. Empieza. No. Rosa ha dicho que Annie no usa palabras cariñosas en cuanto a su padre, pero en página 20 dice surgió una distancia entre el padre y ella. Y dice una distancia de clase, pero especial, que no tenía nombre, como el amor dividido. Y por eso pienso que, sobre todo al principio de su vida, admira a su padre. Pienso que la autora es muy lista en lo que dice, porque al principio tengo que ver lo que he dicho. En principio nos dice que el padre es admirable, es un hombre alegre, trabaja duro durante la guerra, provisiona a los demás. Y por eso para mí, si tiene culpa, es que es demasiado consciente de estar inferior. No hay necesidad para él de sentir inferior porque ha pasado una vida buena, en mi opinión. Mira, no tiene maneras buenas, pero este no es lo último en la vida. Otra cosa que me llama la atención es la honestidad de la autora. Mira, yo no he podido decir estas cosas de mis emociones para mis padres, porque es algo que da mucho estrés de decir estas cosas. Otra cosa que destaca es el uso de las frases como una estrategia. Es muy inteligente. Por ejemplo, ¿qué van a pensar de nosotros? Puedo imaginar a los padres en su café diciendo Y por eso los padres han pasado a la hija sus humillación, sus mismos sentidos de sentir inferiores. Y yo pienso que le daña cuando está en el instituto con las chicas más burguesas. Pero sentimos la tristeza que ella y su padre han sufrido. Qué pena que la educación los han separado. Supongo que todavía esta alienación es un problema y la autora nos muestra cómo los prejuicios de la sociedad los soportan esta alienación. Fundamentalmente es un problema de sistema de clase, yo pienso, de sentimientos de superiores y inferiores. ¿Qué más que no he dicho?
sí, como la narrativa avanza, parece menos agradable y refleja el ascenso de la hija. En la segunda parte del libro, ella piensa que las maneras de su padre son terribles, son vulgares, etc. Pero pienso al principio no. Admira a su padre al principio. Para mí es muy interesante que en los años, publicado en el año pasado, 20 años más tarde que el lugar, Annie Ernaux habla otra vez de la vergüenza que ha sufrido cuando ha asistido a un instituto privado. Seguro que este sentido de educación lo ha afectado profundamente, pero qué pena. Algo que me interesa es la última página del libro. Sí, cuando encuentra una alumna de sus clases, es que piensa que sería mejor si él no ha ido al instituto privado y ha acabado de reventar el café de sus padres. No sé si ese es lo que ha querido decirnos al fin. Estas son mis... Gracias. Muchas gracias. Blanca. Blanca. ¿Viene? Claro, Sí, cuando quieras. Si no quieres gritar, tengo una posesa. Muy bien. Bueno, no sé si se habéis dado cuenta, seguro, que el libro empieza con la muerte del padre y acaba. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Tienes que hablar para el Ah, tengo que hablar para ya nos comer a Sí, cara. más Sí, fuerte. pero por el tema de que te de escuche, proyección de la voz. Bueno, muy bien. Pues el libro evidentemente empieza con la muerte del padre y acaba con la muerte del padre. Entonces es curiosa la construcción de este libro en ese aspecto. A mí no es un libro que me ha fascinado. A mí me gusta otro tipo de literatura donde hay un poco de poesía en la escritura, donde me hacen pensar, divagar. No es lo que más me ha gustado. Y tengo dos amigas francesas aquí en Marbella que no les ha gustado nada. Ya no. Pero bueno, esos son gustos. Habéis dicho todas cosas interesantísimas, desde luego. Pero yo encuentro que lo que es tremendo, ella es muy fluida cuando escribe y dice cosas muy normales. Pero de pronto lanza un dardo. Aún me deja así, ¿no? Es un dardo totalmente, es una mujer que es socialista y que lleva muy a pecho los derechos humanos y los derechos de los... ¿Escuchas, Ángeles? ¿Me escuchas, Ángeles? Sí. Bueno, ya, no. Y a mí me ha recordado muchísimo la posguerra española, porque yo soy la posguerra española. Ella nace unos pocos años antes que yo, ¿eh? Y yo viví la posguerra española y no tuve hambre personalmente, pero sí, por ejemplo, ella va a recoger en un cucurucho restos de pasteles. Yo iba a un sitio a que me dieran galletas partidas, lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que se comía con mesura, no pasamos hambre nadie, pero estuvimos en sitios muy especiales, en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Entonces se sufrió mucho, ¿no? En mi familia teníamos dos monjitas en la casa que estaban siempre en un piso y estaban encerradas ahí, no pedían nada. Y mi madre me contaba que tenían que preocuparse de darles de comer. Pero este libro, a pesar de eso, a pesar del hambre que pasaban, a pesar de las penurias, siempre dice, éramos felices, eran felices. ¿No os dais cuenta? Eso lo Sí, dicen. él tenía un buen sentido del humor. Sí, que eran felices. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una chica en esa época que trabajaba en mi casa y que me dijo, a ver, señorita, uno nació pobre,
Uno ha nacido pobre. Y a mí me impactó de una forma tremenda eso que dije, caramba, por Dios. Y era una mujer encantadora y que en casa se la trataba muy bien. Yo recuerdo que mi abuelo era un hombre rectísimo y buenísimo, y el médico que venía a vernos a nosotros venía a ver a las tatas, como decíamos. Y eso era así. O sea, el libro, pues a mí no me ha acabado de parecer una obra maestra. Pero a mí un Nobel es otra cosa, tiene que tener más base, más fuerza, más buena literatura, que aquí no existe. Son unas frases muy cortas, que tienen sentido, reconozco, pero a mí no me ha llamado la atención, a mí no me conmociona este libro. Me conmocionan palabras que dicen, a pesar de todo éramos felices. Tremendo, ¿no? Es triste. Pues eso es lo que pienso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Blanca. Muy bien. Muy bien. Graciela, por favor. Yo tengo un lío en la cabeza. ¿Sí? Pues sí, ¿Otro? Pero este es una especie, porque yo lo leí ayer a la mañana, porque llegó un rato. Sí, ese Azora. Es una lectura súper sencilla. Y coincido con muchas cosas de todas vosotras. Nadie ha hablado de la madre. Y la madre, sí, no, pero la madre, un poco respecto de lo que tú decías, Rosa, tiene una frase que es caótica, no caótica, sino lapidaria, que dice, ¿qué quieres? Es del pueblo. Ah, sí. Pero no dice que es guapo. Habla demasiado como un gran paquete. Sí. El ascenso, o sea, para mí es como contar la historia de los cambios que hubo en Europa, pero que también en América Latina, después de tener la vida rural, la vida del pequeño pueblo, y cómo fue la evolución económica a centrar la gran cultura en las ciudades y la economía media en los pueblos. Yo no diría que no quiere al padre, yo no diría que es una novela, tampoco, para mí es un pequeño ensayo con datos o información. No me parece que muestre afectos muy peculiares. Sí es muy interesante que es la madre quien insiste en que vaya a una escuela de monjas. Y es la madre la que promueve el ascenso social, mientras el padre, años 40, ¿qué hacían los hombres? O estaban en la guerra o producían económicamente. Es un padre que produce económicamente. Ya la madre era Le lleva el dinero a la madre. La madre era de un clase mejor. Es que no había hombres para casarse. Entonces las mujeres se casaban con los hombres que se casan. Hemos visto algunas películas en el Cineforum sobre esto, sobre las mujeres que estaban solas en los pueblos. Entonces, yo creo que es algo descriptiva. No es donde uno pueda ver grandes afectos de ningún tipo, sí valoraciones puntuales, así como ese que quiere ser del pueblo, aparecen valoraciones sobre el padre, el trabajador, el cura, el Julio dice que era una buena persona y trabajador, y ella tiene también frases que determinan su postura económico, o digamos, política, cuando dice, ninguno de los ricos fue al sepelio. O sea, siempre se mantiene dentro de la clase obrera, digamos, la burguesía incipiente que nace en los barrios obreros. A mí me parece una descripción de época. No me parece algo escrito como duelo. La nada.
he leído algunos que dicen, ahí describe el duelo, no nada que ver. Esto es lo que podría agregar, y coincido con muchísimas cosas que todos han dicho, cosas que ha dicho Kitty, Marité, tú, o sea, coincido en muchas. Y estoy muy breve, así como breve fue el tiempo que le dediqué. Minina, ¿tú vas? Sí, también he visto. Sí, aún. Bueno, la madre no hizo velatorio. La madre siguió trabajando mientras el padre estaba arriba tendido en una cama, solo. Sí, porque la hija se lo pregunta, ¿por qué no vas? Porque alguien tiene que trabajar. Y ella siguió atendiendo a su clientela que no quería perder. Es uno de los pocos momentos en que la madre está presente en el ensayo. Bueno, el lugar realmente es la exploración sobre el duelo paterno, es lo que vemos cuando comienza el libro. Hay preguntas que nos hacemos. En el lugar, la escritora o protagonista se hace muchas de esas preguntas en una íntima y reveladora exploración sobre la compleja, multifacética noción del lugar. ¿Existe tal cosa como un lugar determinado? ¿Cómo cambia nuestra percepción de los lugares físicos y sociales que hemos habitado a medida que envejecemos? Estas preguntas se precipitan con la historia de esta narración. En ella, la protagonista, que circula a finales de la década de los 60, ejecuta un cambio de zona al superar el examen de capacitación en el Liceo de Lyon como aspirante a profesora. El contraste de este ascenso social se refleja en la interacción con el padre, quien representa más que un mero pasado rural. Así, la emprendedora narradora provoca las comparaciones entre aquel pasado y la observación social de la urbe capitalina como ideal burgués. Nuevamente vemos la pericia con la que Arnoux encapsula los prejuicios de la atmósfera. Los ojos vigilantes y controladores siempre están ahí, con su permanente protocolo, el qué dirán. Siempre está omnipresente. La narración es honesta en reconocer que la escritura ocurre sin alegría. Estuve mirando algunas otras críticas de lectores, es la crítica en donde más se apoyan. Es un libro sin alegría. Ella no demuestra nada realmente. Nada, no demuestra sus sentimientos. Es un libro de una frialdad importante. La narración es honesta en reconocer que la escritura ocurre, sin alegría. El texto es difícil atravesarse a llamar novela a este estudio. Comienza con la muerte del padre y ya en su entierro. Notamos la fragmentación social que acontece. Por supuesto, ninguna de las personas de buena posición con las que mi padre tuvo algún trato se tomó la molestia de ir, y tampoco otros comerciantes. Él no formaba parte de ninguna asociación, pagaba su cuota de la unión comercial sin participar en nada. En la oración fúnebre, el sacerdote habló de una vida de honestidad, de trabajo, de un hombre que nunca hizo daño a nadie. Pero más que la sencilla historia familiar que relata un episodio con el que todos nos podemos identificar, es la escritura la que se pone en entredicho como herramienta de investigación y documentación. Arnaud tiene una hiperconciencia de la tradición literaria, y en el breve volumen también se dan cita a Proust y a Genet. Por ejemplo, por eso el cuestionamiento es radical. Al escribir se estrecha el camino entre dignificar un modo de vida considerado inferior y denunciar la alteración que conlleva. El patrón que maneja el padre es contrastado con el léxico, el portois,
que maneja el padre, que maneja el padre es contrastado con el léxico burgués y más culto con el que se empieza a familiarizar su hija al ingresar a la universidad. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje es motivo de resentimiento y de discusiones dolorosas, mucho más que lo relacionado con el dinero. Al final del texto nos dice: por mi parte, yo he acabado de sacar a la luz el legado que tuve que deponer en el umbral al entrar en el mundo burgués y cultivado. Bueno, hay otras frases. Mi madre solo cerró la tienda para el entierro, si no hubo perdido clientes y no podía. Mi padre muerto descansando arriba mientras ella servía licores y vino tinto abajo. Esa es la nota que hiciste hincapié tú. Sí, ella es fría, pero a mí el libro me gustó y me gustó cómo se mete en la problemática política y social de Francia, que no tantas escritoras lo han hecho. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. Porque algo que yo no comenté es el tema del título, que tú sí hablaste. Sí. Kitty. Y Kitty también. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, porque el lugar es un lugar social y es un lugar psicológico. Sí. No es el lugar, digamos, como pueblo o ciudad, nada que ver. Es el lugar social. De hecho, no ponen nunca el nombre del La lugar. ciudad, no. Pone el pueblo. El pueblo es y punto. Claro, pero el pueblo donde ella nació sí empieza por ahí. Luego, sin embargo, en otras obras donde no importa el lugar, sí pone el nombre de la ciudad. Sí, que lo pone. Bueno, queda Eloísa. Sí, queda Eloísa y luego tú. ¿Tú has acabado ya, mi niña? ¿Perdón? ¿Has terminado? Chica. Sí. Bueno, chicas, voy a empezar por el título. Creo que el lugar es el lugar donde ella se coloca. Ni es Lyon, ni es donde nació, ni es la casa de su papá, ni es el bar que regenta. El lugar que ella ocupa con todos estos complejos o condicionamientos sociales que tiene, ¿no? Escrito, correcto. Por supuesto, no puedo ponerlo en coma ni en coma. De una frialdad, a mí me ha dejado realmente que he dicho, quiero sentir algo bueno, malo, regular. ¿Y tú no lo sientes? No, yo no sentiste nada. Yo no conecté. Pues yo antipatía. Yo no conecté. Y empecé, os confieso, con absoluto entusiasmo, porque en la tercera línea ya te está diciendo, yo, el Foix, un barrio de Lyon que conozco así, porque mis hijos han estado escolarizados ahí. O sea, es el barrio alto, el barrio que se salvó de la guerra, el barrio de Le Canut, que eran los canutos, donde se hacía la seda. Es un barrio precioso, muy de gente lugareña, muy de donde se da aquello del francés amable, que es un espécimen que tampoco se prodiga, ¿no? Entrañable y maravillosa. Bueno, pues yo, después de ese entusiasmo, o sea, yo no he sentido nada. He sido compañera de cantidad de chicas que eran la hija del verdulero de un pueblo de Castilla, ¿ya? Donde no había un libro en su casa. He conocido a cantidad de gente con este escalón social. Sin embargo, había como mucho sentimiento en eso. Había en un momento rechazo o en un momento vergüenza, pero después cuando vas madurando dices todo lo contrario. Oye, qué meritazo han tenido a mis padres, permitiéndome que en vez de ponerme a despachar pimientos me fuera a la universidad. O sea, he visto muchos más sentimientos que en esta señora, que es muy correcta.
Es que no me ha logrado transmitir. Lo siento. No hay Que hemos venido a eso, a discutir. No, para mí no hay una fe. Lo hacen para generalizar, ¿no? Es una crítica. Pero ni siquiera hay una diferencia entre subir socialmente al padre. Por ejemplo, le importan las maneras de la hija, ¿no? La educación social, que hable bien, que se comporte. Habla de la Bécassine, ¿no? Que es la papa más famosa de Francia, que se hizo los dibujos animados. No, ni siquiera el padre capta que lo importante es el contenido, no cómo se comporte o se ha dejado ya el patuás o no ha dejado el patuás. La profundidad es mucho mayor si miras el conocimiento o a lo que está teniendo acceso esa chica, ¿no? Para una feminista, una crítica dura contra una feminista. Sí, pero es... No, pero eso está bien. No pero es así, es así. Pues sí. Es lo que cada una siente, Sí, lo que cada una lo que el libro le inspira. Esto es lo importante. A mí no me lo... Es una literatura que no te digo. No me dijo. Debo reconocer que es la primera vez que leo a esta señora, que probablemente leeré otra cosa. Que en un momento dado dije, la voy a comprar en francés y la voy a leer a ver si es que la traducción no me está como transmitiendo todo. Ya no me daba tiempo. Y dije, bueno, pues ya está. Io ho sofferto, guarda, un padre quando vino sus amigas y él intenta darles el bienvenido y ella era tan Servicial. Él era servicial. Ella despectiva. Sí, claro, ella. Bueno, nos falta Cristina. Ana, Alguien necesita, ¿no? sí, falta Ángeles también y Cristina. Ángeles, dime. Ángeles Peraltas. Yo, bueno, hola. A mí el libro me ha gustado cómo está escrito y cómo transmite en su estilo la frialdad de la que habéis hablado. Un estilo realista, concreto, muy punzante. Y una cosa que me ha hecho pensar, bueno, esto coincido, no me acuerdo cómo te llamas, con la ausencia de sentimiento de ningún tipo. Y me ha hecho pensar que así como entre el padre y la hija hay estas suspicacias por la cultura que el padre no tiene, por el trabajo, por los complejos de ser pobre, etcétera, es la distinta visión que tenemos aquí en España, por ejemplo, no sé si en otros sitios, vosotros que sois de otros países, pero aquí en España los padres se sienten muy orgullosos si su hijo les superan, le aventaja en condición social, cultural, se sienten orgullosos de ello y a su vez los hijos, si son como tienen que ser, agradecidos hacia sus padres y admirando el esfuerzo que han hecho, cosa que aquí no se refleja en el libro. Es una visión particular de ella o mío el verlo así, ¿no? No lo sé qué pensaréis, pero aquí en España por lo menos los padres se sienten muy orgullosos y además quieren que sus hijos superen a los padres. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Cristina, a mí el libro me gustó y me gustó mucho y me parece que es una autora que merece ser estudiada y merece ser muy leída, ¿no? Es una autora que me parece que era un poco desconocida hasta hace unos 20 o 30 años, sobre todo en Francia mucho más, pero fuera del ámbito francés me parece que no lo era y merece que sea estudiada y pensada. Además, con ella es como que se cristaliza algo de una literatura que de alguna manera hace 20, 30, 40 años era un poco despreciada, que es la autoficción, la autobiografía
ella no le gusta la palabra autoficción pero ella habla de autosociobiografía. Sí. Eso es como ella define su literatura y me parece que lo hace muy bien, con un lenguaje, como dijo Ángeles, un lenguaje muy punzante. No creo que haya falta de sentimientos. Eso, a mí, además, cada cosa que ella dice era como, ay, pero qué dolor. Sí. Para mí me ha transmitido ¿Cuánto un dolor hay en el libro? muy, muy profundo. Lo que pasa es que lo dice de una manera que si no, a lo mejor no es que no ahondamos un poco más, pasa desapercibido. Pero cuando ella revisa la ropa del padre, después de muerto, y encuentra en su cartera el recorte del periódico donde ella ahí pone el orgullo del padre y el agradecimiento, el reconocimiento de que el papá, y ella demuestra que ella también lo quería al padre. Entonces, no puedo coincidir en esto de la falta de sentimientos. Y además, ella misma plantea claramente siempre el tema de la clase. ¿Y cómo se define a sí misma? Como una tránsfuga de la clase, que es lo que le produce las contradicciones. Pero después, con la escritura de este libro, es cuando ella decide romper con todos esos prejuicios que tenía de inferioridad, etcétera, porque el mismo discurso del premio Nobel es cuando ella dice que a los 22 años decidió que ella iba a vengar a su raza. Porque claramente en el libro ella cuenta, abuelo analfabeto, que leía ella a Mauriac, o leía a Proust, etcétera, pero que en realidad eso no era lo que ella quería transmitir. ¿Por qué? Porque en realidad iba a hablar de su raza, de lo que verdaderamente pasaba, porque de lo que ellos hablaban no era del medioevo en el que vivió el padre, porque las condiciones que narra de la vida de los abuelos y del padre que lo sacan a los 8 años o 10 años de la escuela pues a trabajar, eso es una realidad muy, muy cruel. Y me parece que a mí por lo menos me conmovió, sentí lo que quería decir, esto de que hablamos acá de que todos los padres admiran a los hijos, eso no es cierto. No todos los padres admiran a los hijos, no todas las madres admiran a las hijas. Muchas madres envidian a sus hijas, muchos padres los envidian a los hijos. No es todo tan blanco y negro, tenemos que ver... Se produce un tira y afloja de fuerzas. Los matices. Y para terminar, no quiero hablar mucho más porque todavía falta Eugenia y además tenemos que entrar en debate. Pero yo de ella leí Los años, otra cosa que sí, de Los años, donde ella ahí como trata se despersonifica, por eso habla de ella, lo que en este libro, que es el cuarto, además el primer libro donde ella rompe con todo lo que escribía antes. Y leí de ella además El acontecimiento, y que es un libro estupendo, por lo terrible, cómo narra lo que es un aborto, lo que es una joven carente de educación sexual y todo a lo que se ve expuesta. Y Ricci apela a los sentimientos y apela a las dificultades y a lo que nos han pasado muchas mujeres y a nosotros como mujeres me parece que apela. Y me parece, ya sé que a ti no te va a gustar lo que voy a decir, pero me parece que es un premio Nobel muy, muy merecido. No solamente por mujer, sino por ser una gran escritora que toca temas muy... Pero a lo mejor en otros libros, yo voy a leer otra cosa. Y es pionera. Es pionera, es muy pionera. Por eso, como dice Elena Medel escribió sobre ella un artículo precioso. Elena Medel. ¿Te acuerdas? Y Elena Medel habla de la literatura, no lo tengo aquí, pero Annie Ernaux, literatura de resistencia, dice ella. Dice, la obra de la escritora francesa se nutre de la vida, propone un viaje de lo propio a lo común, de lo íntimo a lo colectivo.
de lo personal a lo político. Y es esa la esencia de la literatura. No, es muy abarcadora y recomiendo que lean El acontecimiento y los años. Y Ana, después te voy a pasar Los años, ¿no? los años, sí. Los años, sí. Te voy a pasar porque una de un país. Si me das el link, Sí, sí. si tiene el link, sí. O lo copias y me lo pegas y me lo mandas. Ya ahí Javier Rodríguez Marcos y Berna González Harbor hicieron una guía de lectura de la nueva Premio Nobel de Literatura. Y según ellos, el mejor libro para empezar a leer a Annie Ernaux es El acontecimiento, que es un libro durísimo. Yo me he leído además Memoria de chica, que es muy bueno. De la primera relación sexual que ella tuvo cuando fue monitora en verano. Y también me estaba leyendo El acontecimiento cuando me he refugiado. Y bueno, por supuesto, el lugar. Yo os confieso que no sé ni por dónde empezar. Yo tengo tantas notas. A mí la obra de Annie Ernaux, no solamente este libro, sino toda la obra, me tiene conmocionada. Y son tanto lo que me ha dicho, ya no, por ejemplo, no solo en cuanto a los sentimientos, a las emociones, todo lo que hemos dicho, sino también en cuanto a literatura, ¿no? Sí, ella utiliza la literatura de una manera original, que ya es difícil ser original en literatura. Por eso el premio no me extraña mucho, porque realmente es alguien que habla de literatura cuando está escribiendo sus propios libros, que son ficción. O sea, es una ficción, o sea, es una narración de hechos, de hechos que son biográficos, que han ocurrido en su vida, pero que ella trata con una como llamáis, frialdad, que yo lo he percibido como una especie de un paso atrás. Como tomar distancia. O sea, tú toma distancia de manera que lo que te está contando ya no sea algo solo suyo ni de su padre, sino que de repente se convierte en lo que ocurre en una sociedad. Y lo que ocurre, lo ha dicho Marité, es una ruptura social entre los padres y los hijos, en los cuales de repente los hijos ya nunca más, o sea, esos padres que tenían esos roles de macho dominante de la manada desde que eran desde siempre, y cuando morían eran el abuelo sabio al que todo el mundo iba a pedir el consejo por el que era el que más sabía. Llegó un momento en la sociedad, en que los hijos superaron emocionalmente, intelectualmente a los padres, y de repente ya los hijos no recurrían a los padres como fuente de sabiduría. Es un momento muy trágico, porque de repente el rol de ese padre familia es bastante patético, ¿no? Se queda que este hombre ya de repente no es el que más sabe de su familia. De repente ya su hija, que encima es una mujer, le supera intelectualmente, y eso es muy complicado de volver a que todo encaje bien, ¿no? a que haya como un equilibrio en la familia, porque nunca se había dado así, ¿no? Yo tengo una cantidad de notas, de verdad. Voy a empezar por lo que habéis dicho. Por ejemplo, lo del título. A mí Annie Ernaux es una genia poniéndole el título a los libros. El acontecimiento es la historia de un embarazo. La vergüenza, que esa es otra. La vergüenza, por cierto, es un libro que habla, en relación con lo que vosotros decís,
que no le tiene cariño al padre y todo ese tipo de cosas, es que en ese libro se relata cómo el padre intentó matar a la madre. O sea, que en esta familia han ocurrido más cosas. Sí. Vamos a ver. No, porque eso, por ejemplo, tú decías, es que ella no le tiene mucho cariño, no lo tiene. No habla del cariño que tiene, pero tampoco habla del que no tiene en este libro. Pero Quiero si decir, es la forma de hablar con él, la forma de hablar. No, me parece que el planteo no plantea afectos. No dice, no lo quiero, o sea, claro que no. No plantea los afectos como estamos acostumbrados. Claro, exactamente. Y eso. Toma distancias Toma y claro, y habla por ejemplo, sentimientos y afectos están entre líneas. Habla de cómo y por eso cada una lo interpreta. Habla de los valores se expresa. ¿Qué valores tenía la clase baja que estaba intentando? Pues eran valores de ser buenas personas, de ser educados con los mayores, sobre todo. Acordado de eso que nos decía, que ya se ha perdido, lamentablemente. Hay que ser muy educado y ayudar a los mayores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ser muy trabajador, no estar ocioso con las manos. Esos son los valores que tiene el padre, que no tienen nada que ver luego con los que tiene la hija, porque claro, ella es una profesora, a ella no le importa nada el huerto ordenado y limpio, que era la obsesión del padre, ¿no? A ella eso le parece como una especie de tontería o de cosa que no tiene que ver con ella, ya, ¿no? El que dirán. Y el que dirán, por ejemplo, todo ese tipo de cosas son como simples. Hasta la ropa tendida. Sí. Que tenían que ser. Cuidado con la ropa tendida cuántas veces a la semana. Que si no te van a llamar. No, yo no encuentro el homenaje al padre. Yo encuentro más que ella lo que intenta es hacer un retrato de lo que ocurría en aquel tiempo. Ella lo dice que del premio sí. Exactamente eso, que no ella no ha hecho su discurso todavía. ¿Cómo que no? Acá lo tengo, lo dio 2 días antes, el 7 de diciembre. Del 2022. 2022. Sí, claro, dice, la muerte de mi padre los días de llegar, perdona que te interrumpa. No, no pasa nada. Muerte de mi padre a los 3 días de llegarlo de vacaciones a su casa, puesto de profesora en un instituto donde el alumnado proviene de medios populares semejantes al mío, los movimientos mundiales de protesta, elementos todos ellos que me conducían por vías imprevistas y sensibles al mundo de mis orígenes, a mi raza, y que conferían a mi deseo de escribir un carácter de urgencia secreta y absoluta. Esta vez no se trataba de entregarse a aquel ilusorio escribir sobre nada de mis 20 años, sino de sumergirme en lo indecible de una memoria reprimida y de sacar a la luz la manera de escribir de los míos. Escribir para entender las razones, dentro y fuera de mí, que me habían alejado de mis orígenes. Es que este discurso es precioso. Una memoria reprimida quiere decir, a ver, algo que ella está contándonos hoy, es que ella realmente se avergonzaba, no sentía que sus valores tenían que ver con los de su padre, que le parecían tonterías esas cosas que decía su padre, cosas de modés, las cosas que decía su madre, pero ella no trataba mal a los padres, de hecho los iba a ver, de hecho estuvo, mientras el padre estuvo enfermo, estuvo allí todo el rato, ella, eso que sentía, no se lo contaba a nadie, de hecho lo tuvo reprimido muchos años hasta que escribió este libro. Exactamente, lo tuvo reprimido hasta... Como niña bien exactamente, ella cumplía, pero no, ella, digamos que no había amor. A ver, vamos a ver. Había un amor reprimido, o sea, no lo hacía con cariño, lo hacía por obligación. Claro, y tú te crees que eso, pero eso, a ver, yo no sé cómo lo habéis sentido vosotros, no sé cómo eran vuestros padres y todo ese tipo de cosas. Eloís ha leído un libro en otro tono, pero que tiene que ver con esto con respecto a mi familia. Y yo lo cuento de otra manera, intentando, sí, homenajear a mi familia, pero esto que cuenta Nierno,
a veces yo he sentido ese sentimiento y no he sido capaz de decírselo a nadie en absoluto porque me avergonzaba de mí misma. Y eso ha sentido Annie Ernaux hasta que un día abrió la boca, bueno, cogió el bolígrafo y empezó a escribir. En la obra de Annie Ernaux lo que hay es una verdad tan grande que es probable que haya gente que no la quiera escuchar. También. Es que a mí a lo mejor no me interesa la vida. Claro, que tú no quieres escuchar esa verdad, pues nada, lo entiendo. Pero no sabes la calma que puede dar a personas que han tenido sentimientos de ese tipo con respecto a sus padres. De pensar que son malos. No eres la única, no eres malo. No eres... Es que se ha producido una fractura en la sociedad, como ha dicho Marité, se ha producido esa fractura. Y entonces, claro, estábamos educados para adorar a los padres, para pensar que eran, pues que no se equivocaban nunca, que todo lo hacían bien, que no sé cuánto. Y de repente, algunos nos dimos cuenta que ni papá lo sabía todo, ni papá lo hacía todo bien. ¿Y tú qué pretendes, que no se tengan sentimientos con respecto a eso? Pues sí, los teníamos. Pero lo que pasa es que encima estaba mal que los tuviéramos. Con lo cual, de verdad, hay gente que ha sufrido mucho. Y yo en este libro veo lo que dice Cristina, un dolor tan grande que ella ha tenido que dar un paso atrás para hablar del tema sin abrirse las venas, porque realmente es como si tú estuvieras en contra de ti mismo, como si no te quisieras por tener esos sentimientos, como si no te aceptara. Yo lo que veo es que a lo mejor eso es una primera fase, que ha hecho la primera fase de contar los hechos y que le falta, a lo mejor dentro de 10 años nos sorprende con un libro en el que habla de los sentimientos hacia su padre de otra manera. ¿Por qué? O sea, pues esa represión que ha tenido siempre, esa vergüenza, porque esa vergüenza de alguna manera bloquea los sentimientos. Ella siente esa vergüenza y esa vergüenza es más fuerte que lo que pueda haber sentido de verdad por su padre. Es como que esa vergüenza lo esconde, ¿sabes? Pero tú sabes que no hay por qué querer a los padres, quiero decir. No. Una cosa es no quererlos y otras estar orgulloso de ellos o entender el mérito, agradecer. Vale. Con lo que han hecho. Pero eso no deja de hacer. Por eso eso no deja de hacer. Parece que estén en universo. A ver, eso no deja de hacer que estén en universos diferentes. A ver, que yo vea a ver, vamos a pensar que no es un padre, sino que es un campesino del campo andaluz, que el hombre no ha leído un libro ni nada. Tú llegas allí a su casa y dices, hombre, qué bien puesto el huertecito, qué bien le sale la telera de pan en el horno de leña. Vale, me cuentas una historia de cómo recoge las cabras y las vacas. ¿Te quedas con ese señor y hablas de tus cosas con él? ¿Hablas de Annie Ernaux con ese señor? No, en realidad no. Lo que haces es un esfuerzo de paciencia y de empatía con ese señor. De respeto. Pero no estás con él como un igual. Pero esa comparativa no vale, a mí no me vale porque es su padre. Hay un sentimiento. Pero porque sea tu padre, de repente tu padre... Entiendo, sí van. Para esa idea sí van. Pero no puedes borrar el sentimiento. Dices, bueno, si es un campesino cualquiera, ya que ese señor no está vinculado aquí. Tiene una frase que dice... A ver. De la literatura de música. A ver, en alto, que si no, no entendemos. Una frase que dice... Como no nos teníamos nada que decir, por eso es que estoy escribiendo. O sea, no había forma de decir, por eso ella está escribiendo, ¿y por qué tiene que agradecer? Papá, yo te agradezco tanto lo que tú hiciste. Ella cuenta escuetamente todo lo que ella hace, pero muchas veces, o sea, como digo, entre líneas, uno nota toda la admiración que ella tenía por ellos. También, entre comillas, el denunciar la situación. Claro. Que había, sí, eso sí. Claro. Eso lo hace muy bien. Y ese mundo, ella lo describe. En ese mundo... Y se siente esa rebeldía de por qué sus padres o ella no han tenido la oportunidad que han tenido otros.
Eso crea. Es que por eso le han dado un Nobel. Si es que al final en el Nobel decían, se le da por el reflejo, o sea, que hace de un momento histórico, social, que lo hace muy bien. Político de Francia, sí. Por eso, este libro hay varios... En la comunidad, hay una comunidad italiana muy grande en Argentina que tiene un dicho, mi hijo el doctor. Era la obsesión de los italianos cuando llegaban como inmigrantes muertos de hambre a un país y comenzaban a trabajar en lo que podían, normalmente en el campo. Pero la obsesión era la chapa en la puerta, ilustrar ellos eso que decía doctor en medicina o doctor simplemente. ¿Por qué? Porque se habían sentido inferioridad en el mundo, en la sociedad. Sí. Y no, pero no es que ellos quisieran estar en otra posición, es que no querían eso para su hijo. No querían, claro. Por puro amor. Preguntas aquí. ¿Por qué tú crees, porque no hemos hablado mucho de esto, de por qué esa usa tanto en esta obra y en algunos otros de la acontecimiento? Porque ahí, fíjate lo que dice. Claro. Pues yo en mi opinión, es porque ella de verdad está expresando los sentimientos que tiene, ¿no? Pero ese yo no te parece que además comprende a todos. Claro, pero es lo que te digo, es un yo con una distancia. El marido. Es un yo con un paso atrás. Tiene allá distante, no conocemos nada del marido. Tiene la opción con nadie. Y se consagra más a la literatura, cuando se da cuenta de esto de ser madre, esposa, correr del supermercado al trabajo y de no tener tiempo para su propio rincón. Y es donde ella decide romper con el marido. Lo que decía que alguien, tú decías lo de la alegría. ¿Quién decía lo de la alegría? Tú, ¿no? Sí, lo de la alegría, pues igualmente lo de que no hay alegría en el libro es igual, es un libro frío porque hay una distancia emocional y además es un libro de muchísimo dolor. Es una herida enorme. Una herida enorme. Pintura que no es alegre, no es para nada. No. Es distante. A mí no me parece que sea un... O sea, nada. No. Sí, Tienes que intuir que esconde dolor, pero no. No, pero mira, cuando habla, mi padre jamás fue a un museo. Mi padre come con navaja. Mi padre se toma el café, nunca que toma café. Y cuando lo toma con cuchara. Es una descripción. es una descripción. Mi padre, a pesar de que tiene cuartos de años, se lava en la cocina. De diferencia. Se afeitaba. Gracias a mi padre fue al colegio, gracias a mi padre a la biblioteca, gracias. No, dice, me llevaba al colegio, voy a la biblioteca. Sí, pero no dice gracias. No pueden decir. No. El cariño ni las gracias cuando habla de su padre que le pagó los estudios que le llevaba al colegio. Pero... No, cariño, no, pues podía. No. Hombre, vale, si a lo mejor No. Pero es que ella cree, a ver, crítica social es que ella no cree que tiene que agradecer eso. Es que ella cree que todos los ciudadanos tienen derecho a una educación. Claro, entonces, por culpa de sus padres, por culpa de la sociedad en la que vive, que a sus padres los ha tenido proletarios, resulta que ella tiene hasta que agradecer que haya podido ir a la universidad. Porque eso es un derecho del ser humano. Sin embargo, era feliz. Casi mata a su madre. Entonces, vamos a pues eso suponer que hay muchas cosas que no sabemos y que son el que esa fiesta que tiene es por eso hay muchas cosas. No, pero ya pasó el tiempo. Que ponga orden. Venga, es verdad. Gracias, Cristina. Orden. Ordenarse. A ver, ¿quién iba a tocar la palabra? Marité. Mira, Marité. Solo una cosa con respecto a lo del yo. No sé si yo entendí tu pregunta, Cristina, pero ya en los años, ella ya saca el yo con el de ella. Aquí entonces, en esta ella hace esa fusión de autora, personaje, protagonista,
y narrador. Sí. Y en él nosotros decidió que no quería más esos tres, pero aquí es una fusión perfecta entre los tres. En la otra habla de ellas. En la otra ella se sale. En los años ella, por lo menos yo leí en los años, a ella se sale. Aunque son autobiográficos, ¿o no? Sí, sí. Y una cosa que también quería decir, que tú dijiste que pues tú también, de la lectura que se puede hacer rápida. Yo no sé si se puede hacer rápida, entonces porque bueno, yo sí lo leí en francés y me costó muchísimo. Primero porque usa palabras muy rebuscadas. Y segundo, porque no sé si ustedes se dieron de que las frases les faltan verbos. O sea, después esos son puñetazos. Elipsis, son puñetazos. No son frases. Y cuando tú estás leyendo en tu idioma, tú no te das cuenta si la frase no tiene el verbo. Pero cuando no estás leyendo en tu idioma, te falta algo. ¿Y esto qué es? Entonces, frases enteras. Pero de todas maneras, me gustó haberlo leído en francés también porque yo pienso que le puse mucha más atención. Si lo hubiera leído en español, no sé si... Pero yo apunté más de tiempo. No, yo no tenía tiempo, pues lo leí. Lo leí. Claro. Sí, que vamos a ver, también os confieso que estoy en medio de una gripe absolutamente brutal, que es la que me tomo cada 5 años para drenar todo lo que hay que drenar. Entonces, también, oye, el estado de ánimo con el que lees una cosa te influye. Entonces, después de todo lo que he oído, esta noche empiezo otra vez. Y la leo en francés. Yo me lo he leído 2 veces. Yo me lo he leído 2 veces. Bueno. Sí, ya fue. Pero vamos a ver, Léete el libro y después léete el disco. eso es fantástico. Para entenderlo. Yo no quiero como contaminar. Quiero ver esta obra. Y después quiero conocer a la autora con el discurso de aceptación del Nobel. Y léete el acontecimiento. Exacto. O sea, Todo, cualquiera. A mí, bueno, lo que decías que... no. Tengo que leerlo. Léete Catedrales de Mujeres. Jane quiere todo el tiempo decir... A ver, Jane, a ver. ¿Qué pensáis de lo último? De cuando se encuentra a la chica casera. Pues que... No se ve reflejada, o sea, yo creo que es lo que ella podría haber sido si no hubiera progresado. Es que te está contando lo que pasa en la sociedad. Eso es lo que te dice que lo que te ha contado antes no es algo especial y autobiográfico, sino que es algo de la sociedad. Que es algo de cajera y no ha porque salido no de ahí. aprobó el examen, que ella hacía un poco. Por eso que es y que como, podía haberle quitado. pues por eso digo que es como una comparativa, como si puedes salir de ahí o no. Y ella no, y esta chica... Pero también te demuestra que lo que te está contando no es solo autobiográfico, que lo que te está contando es lo que le pasa a la sociedad. Y lo de la cajera también está pasando en esa sociedad. Que sí, que eso lo hace muy bien. O sea, el reflejo de la sociedad lo hace magistralmente. Pero yo hablo a nivel de novela, bueno, no es una novela, ¿vale? De relato que transmita... Sí. Yo ahí veo que a mí se me cierra la puerta porque ella me causa una gran empatía. Una persona que no es capaz de ver a sus padres, todo lo que han hecho por ella me parece una pero sí, pero vamos a ver que la literatura no está para que a ti te guste el protagonista. Que la literatura no está para que a ti te caigan bien los protagonistas. Pero como es autobiográfico. Claro. Claro, evidentemente esta mujer te cae antipática y tú dices, será desagradecida. Claro, yo tomo partido. A mí no, yo sin embargo he pensado, valiente dolor y lío y chocho mental que has tenido, niña. Pero fíjate, yo lo que he visto, esa frialdad, que luego tú has traducido una distancia para tal, para mí era como sentido del deber exacerbado. Claro, también. Es decir, yo voy y hago esto, yo voy y atiendo a mi padre, yo voy y hago algo, claro, yo voy y estudio, yo voy y tal. Mi madre... Pues eso es así.
Mi madre, un sentido del deber absolutamente exacerbado. Pues eso es así cuando tú no compartes un universo con tus padres. Eloísa lo lo hace porque lo tienes que hacer, porque eres una buena hija y porque tienes que estar con tus padres. Pero tú no eres amiga de tus padres, tú no estás deseando escuchar a tus padres, tú no estás deseando pasar un ratito con ellos. Pero cuando tú maduras. Y es tremendo. Y es muy doloroso nada más que sentirlo. Pero cuando tú has hecho tu proceso de maduración. Sí. Y vuelves a tu padre o a tu madre, yo no volví a mi madre que había muerto, pero cuando volví a mi padre, dije, caramba, qué mérito tiene. Y aunque seamos dos galaxias, los dos somos lo suficientemente inteligentes y nos queremos lo suficiente como para encontrar los puntos en común de, pues a mí me gusta la manteca colorada, que es una cosa bien andaluz. Pues papá, yo voy a buscar las recetas de manteca colorada y te voy a... No todos los chicos son así. Aunque sea como que... Ni todos los chicos ni es tan fácil como... Hablando del premio Nobel de la Academia, cuando la Academia dio el premio Nobel a Dylan, sí. Yo dije, caramba, no se la dieron a Borges, se la dan a un cantante. Pero a la semana dije, no me puedo quedar con esa posición porque es horrible. Vamos a leer la poesía. Vamos a leerla. Vamos a leer los voy a libros criticar que tiene publicados. Y me quedé. Claro. Entonces me encantó la poesía y dije, no, la equivocada soy yo, que critico ante el primer obstáculo que veo en una academia, en un premio, en un Pulitzer, en qué sé yo. Si fueran los premios Planeta tendría más. El planeta. El segundo premio no, el planeta está bien en los segundos premios. Nunca lo hubiera ganado Anier, ¿no? Si no tuviera ya el plantel que tiene. Porque nunca lo hubieran ni admitido este libro. No, un año no, los planetas, digo. Pues ya en la lista. No, digo yo en los premios planetas. No, planeta no. Que va. A ver, a ti te hemos cortado, faltan muchos temas. Bueno, no pasa nada. Lo que decía ella me ha hecho mucha gracia porque ha hecho un dibujo y todo, qué bueno. Es buenísima. Yo no lo había hecho un dibujo, yo había utilizado palabras, pero digo, párrafos breves, capítulos breves, como pinceladas históricas. Sí. ¿Y cómo termina cada párrafo? Claro. Sí. Un puñetazo. Son fotografías así instantáneas. Es eso, no más. Sí, es eso. Sí, como hizo Blanca, lo de las ideas punzantes, ¿sabes? En realidad, lo que dice mensajes. Sí, es verdad. En realidad, lo que dice Eloísa tiene toda la razón de él. Que cuando tú ya eres mayor, cuando ya estás más madura, cuando tienes hijos, cuando tienes nietos, cuando ves, pues tomas distancia. Ella dice, ha utilizado la palabra esta, vuelves y todo esto, ¿no? Pero ella en realidad lo que tenía era una gran inseguridad, sentía vergüenza y todo esto. En realidad tenía, aparte de que estaba enfadada porque haya personas como sus padres que no hubieran tenido las mismas oportunidades que otros, no. En realidad ella sentía una gran inseguridad con sus amigas cuando daban a casa de su padre. Y eso que hacía el padre, es esa especie de servilismo, de atender a las amigas. Angelito, qué dolor, de verdad. Qué sufrimiento. De verdad, un sufrimiento. Mucha pena. Y ver a una hija, o sea, una hija sentir ese servilismo del padre, esos son sentimientos difíciles, ¿eh? No es un libro fácil, ni superficial, ni nada por el estilo. No es. Didi, claro. Describe la muerte de él. Yo me acuerdo que en España las monjas decían los estertores, la muerte. Es verdad, sí, era así. Y sin embargo ella critica eso. Dice, menos mal que ahora las cosas no son así. Porque es verdad, nadie se muere pegando gritos y esperando. Y le ponen unas inyecciones muy suaves que lo sean frente, claro. Entonces, bueno, pero no queremos los estertores de la muerte. Claro, no me espanta. Ahora
Sí, Sí, y se sí, lo- sí, el cuerpo ya. claro. Punto. Que hoy te los anestesian, pero se tienen que producir. Hay una cultura. Anierno hace una cosa que lo había visto yo en otros autores, ¿no? Y es, y con esto de la autoficción, ¿no? Que lo que hace es, desde un... que algo habíamos leído hace poco que hablaba también de esto, de que el que está hablando ahora ya no es el mismo que fue, ¿no? Eso lo dice María. De Javier María, efectivamente, eso lo dice Javier María. Pues tiene mucho que ver con esto también, porque Anierno lo que hace es, desde el futuro, Sí. se encuentra con su niña adolescente, cuando, por ejemplo, cuando se queda embarazada, o cuando tiene estos sentimientos con respecto al padre. Entonces, hace como un regreso y se encuentra ahí, en ese lugar, con esa persona que ya no es ella. Y entonces habla de eso que siente esa persona, que con una claridad y una madurez y unas palabras, o sea, una capacidad de expresarse que no es la que tenía esa niña cuando sentía eso. Pero ¿quién ha hablado tú de foto fija? Como de instantánea. Yo creo que se quedan como congelados. Porque ella trabaja, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque te vas a dar unas cuenta si alguna vez lees Los años, porque ella trabaja mucho con la imagen. Sí. Todo. Va a lugares. Ella la mesa con el tipo de chocolate, Sí, la marca de chocolate. eso recuerdo. Sí, eso todo como fotos, ¿no? Sí. Ella sí forma parte de su oficio. Sí, de su forma de narrar. A partir de la imagen. A mí al principio cuando acabé es un álbum, ay perdón, es un álbum en blanco y negro de una historia común que todo el mundo tiene. Si abres el álbum en tu casa, todos tenemos niños con esa sonrilla, con los efectos. Pero no es una sola conversación, por favor. A ver. ¿Ves? Es una imagen. Que dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Pero como que no le pone esa pequeña narración de, ay, y mi abuela hacía ahí una cosa riquísima. ¿Y sabes lo que nos contaba de su primer novio? Sí, lo que yo te he dicho, se toma el café con cuchara, come con una navaja, se lava la cara en el fresco. Es que no importa. Yo Lo que ella considera innecesario. Yo pregunto, ¿por qué le adjudican? Le da vergüenza, Anierno. Lo dice, porque lo dice. Tiene culpa. Que lo dice, esa frase es que lo dice. Porque no lo debe sentir, una buena hija no debe sentir eso, pero lo siente. Dice el padre, la procesión va por dentro. Cuando la hija, o sea, estaba como, pues eso, avergonzándose de él, dice, yo hago como si nada, porque la procesión va por dentro. El padre se está dando cuenta. Y luego cuando la y ahora pregunto, espera. Y ahí, yo pregunto. Cuéntame vosotras cuando eres adolescente. ¿No te has avergonzado de lo que hacían tus padres? Sí, bueno, todas. No digas claro. Sí, claro. Sí. ¿Has dicho eso, mamá? Sí. Entonces, lo que está haciendo es narrar Claro que es normal. una situación absolutamente normal en la cual una hija o un hijo se puede sentir avergonzado. Claro, eso. Eso es un sentimiento normal, pero sí. Para mí es normal. O sea, no me parece ni que produzca vergüenza ni dolor. El problema es que no lo hemos contado porque nos sentíamos como mal, porque no estaba bien, no era buena hija de avergonzarte de tu padre. Pero hay dos mundos. Una cosa es avergonzarte de que tu madre diga algo delante de tus amigas y otra cosa es avergonzarte de cómo come tu padre, de cómo se viste.
Pero si tu padre come una navaja, el Señor no me sirve, o sea, no hay nada positivo ahí. Siquiera me llama la atención. Si come con una navaja, come con no come. Pero a lo que me refiero es que lo que hay ahí son planteos más universales. No son planteos puntuales. O sea, a veces los planteos puntuales sirven para marcar lo universal. Cuando yo digo está desprovisto de afectos, es porque ni la vergüenza, ni la tristeza, ni le produce absolutamente nada. ¿Qué pasa? Cuando tú invitas a alguien de clase más baja a comer en tu casa, tú verás que por ahí no coge los cubiertos como tú. Y te vas a avergonzar o él se va a avergonzar. Es su vida. Entonces, estamos categorizando como cuando los padres tienen un niño chiquito y dicen, ah, pero llora porque está cansado. ¿Tú qué sabes si está cansado si acaba de levantarse de la siesta? O sea, le estamos otorgando sentimientos que por ahí no están incluidos en el discurso del niño. Y lo que yo pienso. Sí. Y por ejemplo, se avergüenza mucho el padre en el bar y tal, padre en el bar con el café y el periódico. Ojo, Claro. ojo, que ya Y lo lee entero, pero ella lo dice. Ya se lee el periódico entero todos los días. Y entonces, sí, porque cuidado. El ascendido. Cuidado como lo valoran. Sí. A ver, el padre no era un tuso total, se la lleva a la biblioteca y él se lleva un libro de quién, de Zola, ¿no? Sí, tuvieron, no sé por qué. Tampoco he entendido por qué no. Porque no volvieron, si ella luego se dedica a estudiar. Nunca volvió. Y si ahí pasó mal, los dos pasaron. Porque no sabían qué llevarse. No sabían qué llevarse. Claro, que fueron a la biblioteca. Y yo, eso fue un momento de vergüenza. Sí, pero puede ser. Pero puede ser. O sea, aquí todos son conjeturas. Trasladar esto haciendo un ejercicio de imaginación a nuestros becarios. En la mayoría de las casas de nuestras becarias no hay libros. He pensado en este. Vamos a pensar en eso. Sí. Porque no es lo mismo estudiar una carrera cuando vienes de una familia donde todo lo que te preguntan es que pues estudiáis para que muestres tu vocación y está lleno de libros por todos lados. Acordaros cuando han empezado a hacerse las entrevistas por Zoom porque no se hacían presenciales. ¿Cómo eran esas cosas? Había una biblioteca de casa. Había en el cuarto de la niña una baldita con... Claro, pero vamos a otro extremo. Grandes casas que yo a lo mejor he visitado para hacer unos jardines, Sí. hablo de casas de varios millones de euros No tienen libros. y no hay ni una revista. Dinero. ¿Qué se interesa? Digo, pero esa diferencia social. Del libro. Estamos hablando de lo difícil que es estudiar. Eso es cuando se Cuando en vende. tu casa no hay un libro. Que en tu casa no haya un libro, quiere decir que arquitecto amor cero por la cultura, porque por mucho que salga en el tú tienes los libros en casa. O sea, cuando tienes que dar ese salto tan grande y ser la diferencia tan enorme que hay con esos padres. Y la primera generación. Y os habéis fijado, los padres que han venido, cuando ya hemos empezado a hacer esto más profesionalmente, el orgullo, yo siempre me voy a la madre lo primero. Es decir, todo el mérito para ti. ¿Tú crees? Cierto. Yo, ¿cómo? No creo. Cierto. ¿Quién está motivando ahí detrás? ¡Ay, qué razón lleva! Parece que no estaba viendo. La que se está motivando detrás es tú. Mira, Anier no, justamente en este que yo vuelvo al discurso porque me parece tan bonito, y es que la madre era la que la alentaba para leer, porque no quería verla. Lo que aparece aquí.
Y aparece ahí. Para extender, para mejorar, porque hay eso entiende, que es de pueblo, pero ella no, ella tenía unas explicaciones. Siendo tejido. Pues eso tampoco ocurría en toda la familia. Porque había que cualquier cosa manual. Claro, cualquier cosa manual, porque las niñas que leían se salían del tiesto. Lo de salir del tiesto también Complicado. Sí, había una época en la que los libros estaban vistos como algo negativo. Claro. Para las mujeres, o sea, como anda, a ver si ahora... Hombre, que la niña exactamente, la niña es rara, la niña piensa por sí misma. A ver. Tener en cuenta que la condición, bueno, esto viene del agua en España, pero la condición de ser ilustrada, que es ser leída y escribida, estaba en ciertos ambientes mal visto porque iban a traer ideas muy modernas que no casaban con lo que se esperaba de ti en la sociedad, con lo cual es eso. Pero en este libro se muestra, ella quiere una sociedad muy liberal, es muy socialista, muy de derechos humanos, muy progresista. Ella. Feminista. Di, Graciela. Ahora, yo sigo aquí en el futuro. Pensando lo siguiente, ¿cómo nos verán nuestros nietos respecto de nuestros conocimientos de retrógrados, de usar un libro, usar un papel? El otro día tuve que preguntar, me tenía que presentar en un Zoom como un avatar. Y digo yo, ¿cómo que? ¿Por qué me tengo que presentar como un avatar? Eso no puede ser. ¿Y qué no puedo ser yo? Entonces, digamos, la dificultad para volver a, digamos, el salto cultural que se está produciendo ahora es igual al que con la tecnología. Con la tecnología. A mí me pasa con mi hijo ya. Pero escucha, ve como... en un Zoom, en un guión como una... No puede estar tu cara. Y digo yo, pero es que me cuenten cómo... Pero ¿cómo que no puede estar tu cara? No, porque es en el metaverso. Porque es ir a una reunión en el metaverso y solo podía presentarte como avatar. Y yo, vale, me tuve que poner a investigar, pero no fui capaz de preguntarle a mis hijos ni a mis nietos, porque digo, pensar que soy retrograda. Entonces, de aquí a 5 años, quiero saber cómo van a ser los Zoom de amor. ¿Seremos un avatar? ¿Hará todo en el metaverso? Os lo pregunto. Oye, no tenéis ni idea. Es lo mismo que está contando. A ver, ahora mismo hay diseñadores diseñando ropa para los avatares. Y son diseños que cuestan un dineral. Para tú podérselo poner. ¿Pero qué son los avatares? Yo es que no he visto ni la película de Avatar. Tienes que verla. ¿Qué son los avatares? Un avatar es... Es una maravilla. Yo quiero ir a verla. Un avatar es tu imagen, tu símbolo en el metaverso, que es el metaverso es la vida que sucede a través de las redes, o sea, a través de en internet y online, y en juegos y en... Esto también, a veces tiene cara de gato. Yo estoy perdidísima, yo estoy muy clara. Yo no es un avatar. Veamos Avatar y la discutimos. A ver, no sé, la que han hecho No, pero no sé, a ver, ya ese avatar que hizo Spielberg, ese es verdad, es de Cameron. Aquella avatar de tantos años, la que es vieja, que encima no ganó el Oscar, que lo ganó en Tierra Hostil de la mujer en aquel momento. ¿Cuántos sabéis? Y que él le dio nombre a lo que es el avatar ahora, de que es tu símbolo, tu cuerpo simbólico en programas, en los sistemas que están en la nube,
y que eso es el metagoico. Eso está en el libro de los directores, de varios directores, ¿se acuerdan? La parte donde habla de los directores. Ella siempre, siempre ella utiliza muchas citas y de libros, de cine. Sí. Es una mujer muy culta. Es una mujer que ha tenido que aprender tanto y leer tanto en su vida, porque eso lo ha construido ella. Ella no ha nacido con sus padres hablando de esos temas. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Así que, ojito como lo leemos. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Tú sabes lo que me pasó? Sí, pues es que me acabas de inquietar. Un niño de 5 años. Un niño, gracias. ¿Cómo me inquieté yo? Que no sabía cómo me un niño de presentaba. 5 años ve una revista en el magazine, en la mesa de la sala. Y hace su magazine. Y entonces dice, ¿qué es esto? Entonces le digo, es 48, 50, ¿no? Magazine is an iPad that doesn't work. Es que no es que son chistes. Es que yo son mi nieto con 4 años. Así decía. Mi hijo me ha dicho que nunca leerá un libro. Él solo lee con la pantalla, con el iPhone, con el iPad, dice, yo le voy a tocar cuando acabe el colegio, no voy a tocar nunca un libro. Y odia los libros. Y digo, de verdad, que me he leído un libro hasta... Ya madurará, no pasa nada. Cuando yo digo, estamos mirando la evolución, y ahora se está produciendo una mucho más dura. Una evolución. A ver, estoy en ello, ¿eh? Es muy complicada porque un señor que te dice que no va a usar papel, él el papel siempre no tiene nada. No madurará, tú no te preocupes. No usa papel. 7, cada una 7 años. Y así hay una propina, pues buena. ¿Cuánto? Ya está ahí. Yo también. Yo no tengo 10. 7. Espera. Tendré que traerle cambio, que no tengo. De la ATK. ¿Qué vamos a hacer con la biblioteca? Pues sí, 7.21. Sí, además bien de propina. Somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y... Mejor si quieres faltar pizza, mejor. No, por favor. Sí, no. 963, mira. Son desde la... La caucho, ella lleva a ver con este 7, Cris. Yo también. Ana, es posible. Y aquí hay 15. Somos 2. A ver, Cristina, yo te pongo esto y te cobras. la lista de libros que hay que leer para poder pedirlos. Muchas gracias. Yo no tengo la lista. A mí me No te hace tenemos. No tengo. De cambio de 5 euros. Si no te pago con tarjeta mía. ¿Te ha gustado, Ángel? He disfrutado muchísimo. Gracias a todas. Gracias a ti por estar. Me voy a descansar. Llega. Sí, no es el. Ya. Adiós. Adelante, ¿no? Sirven 4.